El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Gloria a Dios. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa. Y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí, sentados, comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo a Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siente un momentico. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy de San Marcos, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos viene a presentar una buena noticia. La mejor noticia. Lo que el pueblo de Israel nunca se había imaginado, lo que siempre deseaba, pero que no lo habían encontrado. Que sus pecados le fueran perdonados. Eso era una lucha. El pueblo de Israel no tenía esa experiencia. En el pueblo de Israel trataban de hacer sacrificios y ofrendas para el perdón de los pecados, pero no le perdonaban totalmente los pecados, sino era como un aplacar la ira de Dios. Mientras que viene Cristo y ya viene a limpiar, ya no lleva cuenta de los delitos. Antes era así como que, ¿usted se acuerda que hay gente que dice, bueno, yo le perdono, pero no olvido? Así era antes. O como aquello que dice, miren, si una persona va y parte un vidrio del carro, está bien, yo le perdono, pero me repone el vidrio. Así era en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento ya cambia. En el Nuevo Testamento ya viene la buena noticia, por eso se llama evangelio, que significa buena noticia. Y ante la buena noticia, hoy encontramos dos situaciones. Una, los fariseos que se quedan admirados, no soportan, no aceptan, no lo creen y dicen, esto es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solo Dios. En la tierra no hay ningún hombre que pueda perdonar pecados. Algo así como los protestantes hoy día, que dicen, en la tierra no hay nadie que pueda perdonar los pecados. ¿Por qué me confieso yo directamente por qué me confieso con un hombre? Si nadie tiene poder para perdonar pecados. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Ahí está el primer grupo.
Pero también hay otro grupo que tienen fe en lo que Jesús le dice. Sepan que en la tierra el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Y la gente se emociona y alaba a Dios y dice, nunca habíamos visto algo igual. Este es el Evangelio de hoy. Pero vamos a verlo paso a paso, para que ustedes y yo analicemos cómo por un lado Dios trabaja y cómo por otro lado el diablo trabaja. Por un lado Dios trabaja para darnos el perdón y para que ustedes y yo, limpios de nuestro pecado, podamos entrar al cielo. Pero por otro lado el diablo trabaja para que nosotros no nos confesemos, para que no recibamos el perdón de Dios y para llevarnos al infierno. Y la Biblia lo presenta, teológicamente, presenta como obstáculos. Vean el capítulo 2, el versículo 5. Vamos a ver el versículo 5. Para que ustedes vean que en el versículo 5 nos trae una buena noticia de San Marcos. Capítulo 2, versículo 5. Hay una buena noticia. Y después miramos los obstáculos y miramos las personas, la reacción de las personas ante esa realidad. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Mire, aquí está la buena noticia. Dijo al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Listo. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que por muy grande que hayan sido tus pecados y mis pecados, tenemos un Salvador. Jesucristo vino a salvarnos del pecado. Y nos dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Otra vez, ¿cómo? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero observan qué hace el pecado. ¿A quién le dijo tus pecados te son perdonados? ¿A quién? Al paralítico. Teológicamente, ¿qué está diciendo? Que el pecado nos paraliza. Que el pecado nos enferma. Que el pecado no nos permite caminar hacia Dios. Que no nos permite avanzar. Que el pecado enferma a la persona. Parálisis. Y Jesús le dice al paralítico, hijo. Hijo significa que Dios no lo odia al pecador, que Dios ama al pecador, que no lo mira como un verdugo, como un enemigo, lo mira como un hijo. Hijo, qué belleza. El Evangelio nos muestra entonces el amor de Dios hacia el pecador, hacia ti, hacia mí. El mundo no. Cometa usted un pecado, a ver, y que lo case su esposa, o que lo case su esposo. Cometa un pecado y lo encuentre cualquier persona. ¡Qué escándalo! Hay que juzgarlo, hay que condenarlo, hay que colgarlo de un mecate y que meterle candela por debajo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a hacer eso? Jesús no. Jesús ve al paralítico y en vez de juzgarlo y condenarlo, Él le dice, hijo, lo ama, el amor, como un padre a un hijo. No me escandalizo, como los demás. No lo juzgo y lo condeno como los demás. Yo te perdono. Tus pecados te son perdonados. Es ahí cuando la Iglesia Católica dice, estamos comenzando el año del jubileo del 2025, año jubilar de la esperanza. Es donde la Iglesia dice, oye, eso es verdad, eso no es mentira. Vamos a creerlo, vamos a celebrarlo, pero se llama jubileo. Vamos a celebrarlo con júbilo, con gozo, con alegría. Que el mundo sepa que nosotros los cristianos estamos felices porque Dios ha querido perdonar nuestros pecados. Bárbaro. Y cuando perdonan los pecados, usted ya sabe qué le pasó al paralítico cuando Jesús le perdonó los pecados. ¿Qué hizo? ¿Se quedó tendido ahí? ¿O agarró la camilla y se fue? Él le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Claro, al perdonarle los pecados, ya la persona quedó nuevecita. La enfermedad se le quitó y comenzó a caminar. Si antes tenían que traerlo, ¿se acuerda que lo traían entre 4 personas y lo metieron por el tacho? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Ahora ya camina por su cuenta y encima de eso agarra la camilla y se la echa al hombro y se la lleva. Bárbaro. Eso significa
que cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, quedamos sanos, completamente sanos. Déjeme decirle algo aquí entre nos. La mayoría de enfermedades de las personas es del alma y no del cuerpo. Antes, y está comprobado, cuando la gente se confesaba, no había trabajo para los psicólogos. Porque la gente al confesarse quedaban sanados. Ahora que la gente no se confiesa, cada rato tienen que ir al psicólogo. Porque andan... Y ustedes no se dan cuenta que antes... Usted nunca encontró a su abuela, o a su abuelo, o a su papá, o a su mamá con depre. Papá, ¿por qué no fue a trabajar hoy? Estoy deprimido. Abuelo, ¿y usted? Estoy deprimido. ¿Qué cuento? Eso no existía. Porque la depresión es a causa del pecado y es ausencia de Dios. Es cuando nosotros no nos acercamos a Dios. Es cuando no nos dejamos, como aquel paralítico, perdonar los pecados. Pero, ¿saben qué es lo curioso? Que en el versículo 4 dice que para recibir el perdón de los pecados no le fue tan fácil. ¿Encontró obstáculos o no encontró obstáculos? Muchos obstáculos. Teológicamente está diciendo que Dios nos deja el perdón, pero para nosotros llegar al sacramento de la confesión hay muchos obstáculos. ¿Qué obstáculos encontramos en el versículo 4? Y como no podían acercarse a él, No podían acercarse a Él, ¿verdad? O sea, porque el pecado no nos deja acercarnos a Dios. Nos impide acercarnos a Dios. Cuando uno está en pecado, Dios como que, mejor no voy a misa, mejor como que no oro, como que uno se aparta de Dios, como que no puedo acercarme a Dios porque me da pena con el Señor, porque sé que no estoy haciendo las cosas bien. Y como no podían acercarse, entonces vean ustedes que encontraron un obstáculo. Vamos a ver. a causa de la multitud, No podían acercarse a Dios, pero el primer obstáculo para acercarse a Dios, ¿qué era? a causa de la multitud, La gente. La gente igualitico. Hoy día la mayoría de gente no se confiesa. ¿Por culpa de quién? De la multitud, de las otras personas. En primer lugar, por culpa de los protestantes que van a decir, ¿para qué va a ir a confesarse con un hombre igual que usted? Por causa de la multitud, pero no es uno, son varios. ¿Para qué va a ir a confesarse con un pecador? Eso uno va y se confiesa y después vuelve a pecar. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué se baña si se va a ensuciar después? ¿No? ¿Para qué? Entonces, hay obstáculos. La gente. Ay, pero es que la gente me mira confesando, me da pena. ¿Qué va a decir el cura? ¿Qué va a decir los demás? La gente es un obstáculo. Siempre hay un problema. Y el peor obstáculo ahorita son los protestantes. La multitud. Segundo. descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. No había opción a entrar a donde estaba Jesús. El techo, un obstáculo. Vean ustedes el obstáculo. El techo. ¿Le parece un obstáculo fácil o difícil para entrar? La multitud no lo deja. Métese por el techo. ¿Le parece fácil? No, muy difícil. Aquí la Biblia está diciendo teológicamente que ciertamente que Jesús viene a perdonarnos los pecados, pero tenemos que superar obstáculos. Primero la gente. Pero hay obstáculos más grandes todavía. El techo. Aquello que me impide a mí, me da pena, me da miedo. Me da ganas de ir a confesar y como que, uy, no, mejor no. ¿Hago la cola o no la hago? Uy, y estoy haciendo la cola y Señor, que el cura se pare y se vaya. ¿Verdad? Y siente uno que el diablo no lo deja. ¿Cuántas veces las personas han propuesto confesar y no han podido? ¿Por qué? El techo. Hay algo que le impide. Hay algo, el techo teológicamente significa algo que impide acercarse a Él. ¿Pero qué hizo aquella gente de fe? Al ver Jesús la fe de ellos, ¿Qué hizo la gente cuando encontró el techo? Un obstáculo. ¿Qué hizo? descubrieron el techo. Abrieron un hueco. Imagínense, ¿qué va a decir la gente? ¿Están locos? La gente va a molestar. ¿A usted qué le pasa? No les importa nada.
abrieron un hueco en el techo. ¿Qué, teológicamente, qué significa? Que los obstáculos vendrán, los miedos vendrán, la pena vendrá, son obstáculos que impiden. Pero yo tengo que superar todo eso. Yo tengo que entrar. Sigue. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en donde yacía el paralítico. Ah, pero ojo, ¿captan algo? Él no bajó solo. Lo ayudaron. Pregunto, ¿usted a quién ha ayudado a acercarse a Jesús para que le perdonen los pecados? ¿A quién le ha dicho, mire, vaya a confesarse? ¿Usted por qué no se prepara? ¿Por qué no hace la primera comunión? ¿Cuánto tiempo tiene usted sin confesarse? Vamos, mire, viene el Padre. Ustedes saben que venía el Padre hoy. Unos poquitos se confesaron, los otros no. ¿Y por qué no le dijeron a la gente, viene el Padre? Vamos, porque no tienen la fe de aquella gente de abrir el techo, quitar los obstáculos y de ayudar a los paralíticos, a los que no pueden, porque tienen mucho tiempo sin confesar y ya están paralíticos. Por solo no pueden. Tiene que haber una esposa o un esposo, un papá, una mamá, un amigo, alguien que les diga, vamos, y llevarlo, ayudarlo. Hoy día no existe esa gente. Hoy el pobre paralítico se muere. Yo no lo voy a meter por el techo. No, yo estoy loco. Nadie se anima. Hoy nadie quiere hacer el trabajo de lo que metieron al paralítico por el techo. Nadie. ¿A mí qué me importa? Que se muera. Familia mía ni es. Y a pesar de que sea familia, ¿a mí qué me importa? Abrir el techo, yo eso dañar el techo, después tengo que pagarlo. No. Bueno, o sea, la Biblia lo que está diciendo es que hay obstáculos para llegar a recibir de Jesús el perdón de los pecados. Bueno, pero Jesús, siga. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Náguara, ¿valió la pena o no? Sí. Valió la pena, superaron todos los obstáculos. Todos los obstáculos los superaron. Vamos, no me importa lo que diga la gente. El primer problema es la gente. No me importa el obstáculo del techo. Vamos, nos ayudamos, nos motivamos los unos a los otros. Y Jesús nos da la respuesta. Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero viene el otro grupo. Escuche. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Los escribas es aquella gente que decía conocer, que ellos conocían mucho, como los evangélicos, que dice que ellos conocen muchísimo de la Biblia. Los escribas. Y comenzaron a pensar y comenzaron a pelear cuando escucharon esa frase. ¿Qué decían ellos? ¿Por qué habla este así? ¿Qué fue lo que no les gustó? Cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla este así? Dale. Blasfemias dice. Es una blasfemia. Es una blasfemia. Oye, no lo está diciendo cualquier persona. ¿Sabe quién lo está diciendo? Los escribas. A ver, ¿saben qué significa escriba? Eso viene de los que sabían escribir, de los preparados, de los estudiados. Y entonces los estudiados decían, ¿por qué dice esto? Tus pecados te son perdonados. Y los estudiados decían, esto es una blasfemia. Ahora, por favor, le voy a prender la luz a esto. Vean ustedes que los protestantes vienen de los escribas y fariseos. La misma frase que dicen los protestantes, la dicen los fariseos y los escribas. Dale. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Repita la frase de los protestantes. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero eso no lo inventaron los protestantes, eso ya está en la Biblia. ¿Qué dicen los protestantes? La otra vez, o por tercera vez, ¿qué dicen los protestantes? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esa es la frase de los protestantes. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es una blasfemia. Que un cura pueda perdonar los pecados, es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? O sea que los protestantes no están inventando nada. Eso está en la Biblia. Que hay escribas y fariseos que en vez de alegrarse porque Dios nos trae el perdón de los pecados para quitar la parálisis espiritual y darnos la salvación, en vez de alegrarnos, hay protestantes, por eso llaman protestantes, que dicen, eso es blasfemia, es un insulto.
¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Cómo me voy a confesar yo con un hombre? Un hombre no tiene poder para perdonar pecados. Y es ahí cuando Jesucristo le tapa la boca a los protestantes. Jesucristo, no yo. Le tapa la boca. Pero a pesar de que está en la Biblia, los protestantes, ignorantes, desconociendo la Sagrada Escritura, caen en el mismo problema. Escuchen lo que viene. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Ahora respiren profundo. Aquí viene la enseñanza de hoy, la de Jesús, no la mía. La doctrina que los protestantes dicen, la iglesia de Cristo es la que siga la doctrina de Cristo. Bueno, aquí está la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Escuche. Pues para que sepáis, La doctrina de Cristo la tenemos que saber todos. Los protestantes no la saben. ¿Cómo? ¿Por qué decimos que tenemos que saberla toda? Porque él dice, ¿otra vez? pues para que sepáis Lo tenemos que saber todos, católicos y protestantes, el mundo entero. Para que sepáis, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¡Ah, bárbaro! ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que en la tierra hay poder para perdonar los pecados. Oh, pero para los fariseos eso no podía existir. Pero para los fariseos solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Pero Jesús, para taparle la boca, no dijo, para que sepan que Dios tiene poder en la tierra para perdonar pecados. No. Tampoco dijo, para que sepan que el Hijo de Dios. No, dijo, para que sepan, ¿qué? Que el Hijo del Hombre ¿Por qué Jesucristo utilizó el título de Hijo de Hombre? Jesucristo utilizó el título de Hijo del Hombre para que sepan que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es Dios. Y el Hijo del Hombre es hombre. Y Jesús tiene las dos naturalezas. Es Dios y es hombre. Pero aquí evocó la naturaleza humana. Para que sepan que el Hijo del Hombre, ¿qué pasa con el Hijo del Hombre? tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso es lo que la iglesia enseña. La iglesia católica enseña la doctrina, la enseñanza de Cristo. Que en la tierra el Hijo del Hombre, o sea, el hombre, tiene poder para perdonar pecados. Los protestantes dicen no. Eso es mentira, eso es invento de los curas. Eso no es verdad. Pero la gente, en vez de hacerlo de los protestantes, bueno, ya los escribas y fariseos hicieron el papel de los protestantes. Este es blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero la gente sencilla, la gente creyente, no se fue con los protestantes, con los escribas y fariseos, ¿no? La gente sencilla le creyó a Jesús. Y cuando se dio cuenta que Jesucristo nos trajo el perdón de los pecados y que en la tierra había poder para perdonar pecados, que los pecados, por muy grandes que fueran, Dios podía perdonarlos, dice la Biblia que la gente se emocionó. Pongan cuidado, siga. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Escuchen lo que viene ahí. Todos se asombraron, porque eso nadie lo sabía, porque eso no existía, porque lo estaba inventando Jesús, porque es la enseñanza de Jesús, porque es la salvación que Él nos trae, es su doctrina. Todos se asombraron. Y glorificaron a Dios. Y glorificaron a Dios. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Era lo que necesitábamos. Necesitábamos el perdón de los pecados. El diablo nos tenía sometidos. Tú vienes a perdonarnos. Glorificaron a Dios. Diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca habían visto eso. Porque Jesús es el Salvador. Por eso le pusieron Jesús. Según dice San Mateo capítulo 1, versículo 21, le pusieron el nombre de Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso nunca se había visto. Escúchelo, Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Listo. Entonces la gente dice, eso nunca se había visto.
Pero no solamente esto, hermano. Usted sabe que la Biblia es como un rompecabezas, que hay que buscar allí y que hay que buscar allá, que hay como concordancia, y no solamente la concordancia, sino complementar de un lado con el otro. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, San Mateo narra lo mismo. Cambia algunas cosas. ¿Cuáles son las cosas que cambia? Bueno, igualito. Viene el paralítico, ustedes mirarán que es igual, léalo para que vea, pero le voy a hacer hincapié. San Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante, le voy a hacer hincapié donde cambia. Lo demás es similar, pero hay una parte que complementa, porque los protestantes dicen, y ahí dice el Hijo del Hombre, tiene poder para perdonar pecados en la tierra. Eso significa, sencillamente, que el Hijo del Hombre es Jesucristo y que Jesucristo es el único que tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y así engañan a los tontos. Pero viene San Mateo y dice, no, sí es el Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre no significa solamente Jesús, significa en plural los hombres. Y ahí es donde la Iglesia Católica le dice a los protestantes, un hombre sobre la tierra tiene poder para perdonar pecados porque está escrito. Oh, y no solamente está escrito, es doctrina. Es doctrina de Jesucristo. Escuche, Mateo 9:1 en adelante. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta parte de San Mateo, ¿sabe qué me gusta a mí? No solamente le dice hijo, me gusta la frase anterior. Ten ánimo, hijo. Esa me gusta a mí. Ten ánimo, hijo. ¿Sabe por qué ten ánimo? Porque los protestantes le quitan el ánimo a uno para confesarse. Porque los protestantes lo desaniman. Dicen, no, en la tierra no hay poder para perdonar pecado. Eso es mentira. Mejor confesar directamente con Dios en la pata de un palo. Y Jesús dice, ten ánimo, hijo. Ajá. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Blasfema? ¿Por qué blasfema? Porque dijo, sus pecados son perdonados. ¿Por qué blasfema? Porque según los protestantes, solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Y si un hombre dice que tiene poder para perdonar pecados, es una blasfemia. Y Jesucristo dijo, como hombre, dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ellos pensaron, es una blasfemia. Siga. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? A ver, ¿Jesús los aplaudió o los regañó? ¿Por qué piensan mal? ¿Los está aplaudiendo o los está regañando? Los está regañando. ¿Por qué piensan mal? ¿Y qué fue lo que ellos pensaron? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Lo mismo que los protestantes. O sea que cuando un protestante dice, nadie puede perdonar los pecados sino solo Dios, ¿está pensando bien o está pensando mal? Según dice la Biblia, Jesús dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿Por qué piensan mal? ¿Por qué piensan mal? Ah, ya, porque el diablo existe. Porque el diablo no quiere que la gente se reconcilie con Dios. Porque el diablo no quiere que tengamos el perdón de Dios. ¿Por qué piensan mal? Siga. En vuestros corazones, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis... Vuelve aquí a decir que la gente no lo sabe. Vuelve aquí a decir que los protestantes no lo saben. Pero tienen que saberlo. Por eso se llama doctrina, enseñanza. Por eso hay que predicarlo. Para que la gente lo sepa. Por eso yo lo estoy predicando. Con la Biblia, con capítulo y versículo. Para que los protestantes lo sepan porque nadie se lo ha enseñado. Para que los católicos lo sepan y no se dejen engañar de los protestantes. ¿Otra vez? Pues para que sepáis... ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces observen que Jesucristo quiere demostrarle al mundo
que en la tierra hay poder para perdonar pecados. Cosa que lo juran y perjuran los protestantes diciendo que eso es mentira. Y que ese poder lo tiene el Hijo del Hombre. Que los protestantes dicen, al decir Hijo del Hombre, no está diciendo que Dios le dio ese poder a los hombres, sino que le dio ese poder solamente a Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios, Él sí puede hacerlo, pero los hombres no. Pero resulta que aquí, para la gloria de Dios y para la salvación nuestra, aquí dice que ese poder no solamente se lo dio a Jesús, sino se lo dio a los hombres, en plural. Y por eso es que usted y yo nos confesamos con un hombre, porque Jesús le dio el poder a los hombres. Escuche lo que viene. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El versículo 8. Y la gente al verlo, cuando la gente vio que le perdonó los pecados al paralítico, cuando la gente vio que el paralítico se sanó, se levantó al ser perdonados los pecados, la gente al verlo no comenzaron a decir como los fariseos, este blasfema, ¿quién puede perdonar pecados? Ya no me confieso con un hombre pecador igual que yo. No, la gente al verlo se emocionó y dijo, qué oferta, qué oportunidad más grande, qué dicha, qué regalo, qué buena noticia. Este es el Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Este es el Evangelio. Esto es lo que Jesús nos trae. Pongan cuidado. y la gente al verlo se maravilló. Se maravilló, como los católicos. Por eso estamos en el año jubilar. Jubilar. ¿Y qué significa el año jubilar? Maravillarnos. ¿Por qué nos vamos a maravillar? No solamente maravilló. La gente se maravilló. Y glorificó a Dios. ¿Qué es el año jubilar? Maravillarnos y glorificar a Dios. ¿Por qué? Miren, ese es el año jubilar. ¿Por qué tenemos que maravillarnos y glorificar a Dios? Que había dado tal potestad a los hombres. ¿Singular o plural? ¿Uno o varios? ¿Otra vez? Que había dado tal potestad a los hombres. El protestante me dice, muéstreme dónde dice la Biblia que Dios le dio el poder, la potestad de perdonar los pecados a los hombres. Es una blasfemia. Nadie puede perdonar los pecados sino solo Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿No los han escuchado? Refútenme, protestantes. Ustedes me están escuchando por las redes sociales. Tápenme la boca. Te pido una sola cita donde diga no se confiese con un hombre pecador. Dámela. Dame la cita donde diga, confiese directamente con Dios o en la pata de un palo. Así. Dame la cita. Tápenme la boca. Porque esto lo reconoce el mundo entero. ¿Por qué no lo hacen? Porque no pueden. Me pueden maldecir, que me maldicen. Me pueden insultar, me pueden mentar la madre, me pueden matar para el infierno. Que lo hacen. Pregúntenme si me importa. Lo único que no pueden hacer los protestantes es refutarme. Refútenme, protestantes. Refútenme. Me ven y se ponen bravos y se molestan y me maldicen. Ya va, calma, calma, bota el veneno. Bota el veneno, escriba todo lo que le venga en gana. Pero después que bote el veneno, dame la cita donde diga, no se confiese con un hombre pecador igual que usted. ¡Dámela! ¿Por qué no lo hacen? No es que ellos conocen de Biblia, no es que saben mucho, no es que son pastores, profetas, evangelistas, apóstoles. Engañan a los tontos. Pero la Biblia dice que la gente no se dejó llevar por los fariseos. ¿Qué decían los fariseos? Estos blasfeman. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? ¿Cómo va a decir que un hombre tenga poder en la tierra para perdonar pecados? Y Jesús dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa para que la gente descubriera que sobre la tierra sí había poder para perdonar pecado. Y la gente se maravilló y glorificó a Dios que le había dado tal poder o potestad. Que había dado tal potestad a los hombres. A los hombres. Esa es la doctrina de Cristo. Y esa es la doctrina de la iglesia. Los protestantes se llenan la boca de aire diciendo,
Nosotros somos la iglesia de Cristo, aleluya, porque nosotros tenemos la sana doctrina. Nosotros tenemos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia que tenga la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo, esa es la iglesia verdadera. Aquí está la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En la tierra sí hay poder para perdonar los pecados. La tiene el Hijo del Hombre y Dios le dio esa autoridad a los hombres. ¿Por qué no tienen esa doctrina? Por su propia boca muere el pescado. Porque no son de Cristo. Porque ellos no predican la doctrina de Jesucristo. Y la Iglesia Católica mantiene la doctrina, lo que Jesucristo enseñó. Si Él lo dijo, nosotros no nos podemos criticar, más bien alabamos y bendecimos a Dios que le ha dado tal poder a los hombres. Y tenemos que agradecer a Dios por ese gran regalo del perdón de los pecados. San Pablo, por ejemplo, le escribía a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. San Pablo le decía que Dios quiso salvar a los hombres por medio de Jesucristo. Pero no llegó hasta ahí. Jesucristo es el Hijo del Hombre, que es capaz de perdonar los pecados. Pero Jesucristo le confió ese ministerio a los hombres. Que no lo dice la Biblia Reina Valera. Estamos leyendo la Biblia Reina Valera, la de los protestantes. Que no lo dice. Vamos a ver si no lo dice. Escuche. Y todo esto proviene de Dios, Proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces aquí está. Reconciliar significa perdonar los pecados. Tener misericordia. Perdonar los pecados. Nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Hasta ahí los protestantes van igual que nosotros. Esa es la doctrina de Cristo. Y eso también lo enseñan los protestantes. Pero vea dónde fallan los protestantes. Dice que todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo, nos perdonó los pecados, tuvo misericordia de nosotros. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces dicen los protestantes, bueno, Jesucristo sí tiene el poder, pero los sacerdotes no. Con Cristo sí, yo me confío directamente con Cristo, pero con los hombres no. Pero no ha terminado. Repítelo para que se dé cuenta que Dios, todo viene de Dios, que nos reconcilió consigo a nosotros y al mundo, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Hasta ahí llegan los protestantes. No dan un paso más. Pero hoy les voy a mostrar que continúa, que la cadena continúa, que no ha terminado, que la misericordia de Dios continúa, no se estanca en Cristo. Pongan cuidado. Otra vez. Y todo esto proviene de Dios, Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo, que vino al mundo, el Hijo del Hombre. Pero no se queda ahí. Nos reconcilió con Cristo, sí. Ahora vean cómo se pasa a los hombres. Cómo Dios le da ese encargo, ese ministerio a los hombres. Pongan cuidado, dale. Y nos dio el ministerio. No corran. Otra vez. Y nos dio. Ahí están los hombres. Ahí pasa. Mire cómo le pasa. Otra vez. Y nos dio. ¿Se da cuenta que no lo inventó el cura? ¿Se da cuenta que se lo dio Dios? Y nos dio. Es un don. Es un regalo. Es un querer. Lo quiso Cristo. Y nos dio. ¿Por qué si Él nos lo dio? ¿Por qué despreciarlo? ¿Por qué no recibirlo? ¿Por qué entonces hablar mal, blasfemar, insultar, renegar, despreciar? Pero véanlo, ¿lo dio o no nos dio? Vamos a ver, otra vez. Y nos dio. Y nos dio, esto es lo que el protestante dice que es mentira, que no le dio a los hombres ese poder. ¿Y qué nos dio a los hombres, a los sacerdotes? ¿Qué nos dio? Dale. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice la Biblia que Dios nos dio a nosotros los hombres un ministerio, un trabajo, un servicio. ¿Cuál? ¿El de qué? El de la reconciliación. ¿Y qué es el reconciliar? El perdonar los pecados. Que proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Que nos reconcilió por medio de Jesucristo. Y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que el ministerio de reconciliación no quedó en Cristo. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Hasta ahí llegó en Cristo. La gente alabó a Dios que le había dado tal poder a los hombres. Así se los dio.
A nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Que me diga un protestante qué significa ministerio. Y que me diga qué significa reconciliación. Ahora que me niegue y que me diga que Dios no nos dio ese ministerio. Que ese fue invento del Papa, que ese fue... Por eso los protestantes dicen la iglesia de Cristo es la que tenga la doctrina de Cristo. Pues bueno, aquí está la doctrina de Cristo. ¿Por qué ustedes no la tienen? Porque no son la iglesia de Dios. ¿Y por qué la iglesia católica sí la tiene? Porque es la iglesia de Dios. Ojo, y estamos leyendo de la Biblia Reina Valera. Si la estuviéramos leyendo de otra cosa, imagínense ustedes. Pero entonces es ahí cuando usted y yo tenemos que hoy alegrarnos. Esta Eucaristía es precisamente para que nos alegremos. Porque tenemos la opción del perdón de los pecados. O sea, se lo traduzco en castellano para que me entienda. Tenemos la opción de hacer lo mismo que hacemos con el cuerpo. ¿Qué hacemos con el cuerpo cuando nos ensuciamos? Nos bañamos. Ahora, entonces yo digo, me voy a bañar de una vez y para siempre. No me baño más en la vida, porque yo ya me bañé. Papá y mamá, ¿le parece bien que su hijo le diga eso? Los chamitos son como los protestantes. Mijo, váyase a bañar. Ay, no, mamá. ¿Cómo que no? Oh, mire cómo está sucio. Y todavía se mira. No, no estoy sucio. Que no está sucio, mire cómo está. Venga para acá, vamos a olerlo. Y guácala. Y el pelado todavía quiere acostarse o mira así, sin bañarse. Así son los protestantes. Igualitico. ¿Y pero para qué me voy a bañar si mañana voy a asociarme de nuevo? ¿Para qué me voy a bañar? Voy a perder el tiempo. ¿Cómo que para qué me voy a bañar? Hoy me baño. Y ya sé que aunque no, yo no me tiré un barrial, mañana me tengo que bañar de nuevo. Porque me volví a ensuciar, soy humano. Y Dios en el baño del cuerpo nos dejó un ejemplo de cómo bañar el alma. Porque el cuerpo se baña con agua y jabón y el alma se baña con la confesión. Entonces necesitamos nosotros bañar nuestra alma con el sacramento de la confesión. ¿Y qué hago si me vuelvo a ensuciar? Nada. Dios no dejó el agua para volverme a bañar. ¿Y qué hago si me vuelvo a pecar? Nada. Pues Dios me dejó el sacramento de la reconciliación que nos limpia y purifica el alma. Pues me vuelvo a confesar. Pero volverme a confesar de nuevo, pues no se vuelve a bañar más nunca. Guácala. ¿Te imaginas un mes sin bañarte? ¿Te imaginas un año sin bañarte? Ahora llévelo a lo espiritual. ¿Te imaginas un año sin confesarte? Guácala, podrido por dentro. ¿No se ha bañado? ¿No se ha bañado? Sucio totalmente. Ah, ¿y qué pasa cuando uno está sucio? Primero la gente no lo aguanta. Y después ni usted mismo se aguanta. ¿O no? Y espiritualmente lo mismo. ¿Usted no se da cuenta que a veces la gente no lo aguanta a usted? Ni la esposa, ni el esposo, o los hijos, o el papá, o la mamá, ya no lo aguantan. ¿Por qué será? ¿No será que tiene tiempo sin confesarse? Y a veces ni usted mismo se aguanta. Se quiere meter un tiro, se quiere tirar un carro, quiere tomar un veneno, no quiere vivir más, anda con depre, anda con cuantas cosas. ¿Por qué será? ¿No será que no se ha bañado? ¿No será que huele feo? ¿No será que está podrido por dentro? Claro que sí. Entonces dice la Biblia, todo proviene de Dios, otra vez repítalo para que los protestantes lo escuchen, para que el que tenga ojos vea. Miren, más sencillo no se lo puedo explicar. En este año de la jubileo, año de la esperanza, sabiendo de que la esperanza significa que Dios cumple sus promesas, que si Él dijo que nos perdonaba los pecados, pues los pecados le quedan perdonados. Entonces, tenemos el año jubilar donde vamos a gozarnos, a disfrutarnos de la misericordia de Dios, donde vamos a darle gloria a Dios y aprovechar esa oportunidad. Escuche. Y todo esto proviene de Dios. Proviene de Dios. No viene del Papa, ni de los curas, ni de los obispos. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hasta ahí llegan los protestantes. Los católicos siguen. Y nos dio el ministerio de la reconciliación.
¿Por qué no dan ese paso los protestantes? ¿Por qué no quieren escuchar ese pedacito? Y si lo escuchan, ¿por qué no lo quieren creer? ¿Acaso esto no es palabra de Dios? Refútenme, protestantes, refútenme. No me insulten. O primero insúltenme, boten todo el veneno. Y después, refútenme. ¿Está escrito o no está escrito que Dios nos dejó a los hombres el ministerio de la reconciliación? Pruebas tengo. Te las muestro. ¿Quieren creer? Crean. ¿No quieren creer? No crean. Pero yo se lo demuestro. Y ustedes a lo mejor no se aprenden la cita, pero deben saber que un día un sacerdote se lo explicó. Y cuando lleguen los protestantes a su casa a decirle mentiras, que no hay que confesarse con un hombre, que un hombre no tiene poder en la tierra para perdonar pecado, busquen el video en el YouTube. Y se los pone y le dice, mire, mentiroso, aquí está en la Biblia. Háganlo, ya basta de que los engañen. Repítalo y seguimos. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero todavía no sabemos qué es la reconciliación. Escuche lo que viene. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Aleluya. ¿Qué es la reconciliación? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Aleluya. ¿Qué es la reconciliación? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, pregunto, ¿eso le agrada al diablo? No. No le agrada al diablo. ¿Y entonces qué va a hacer el diablo? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados? Ay, que Dios se lleve toda la gente para el cielo y yo no voy a hacer nada. No. El diablo tiene que mandar a alguien. Porque él no va a venir con cachicola de noche con los ojos llenos de candela. Soy don Satanás. Vengo a decirles que no se confiesen, para que no se les perdonen sus pecados, para que se vayan para el infierno conmigo, vámonos. Sale usted corriendo y más rápido se confiesa. ¿O no? Pero ¿qué tal si el diablo se viste de pastor evangélico? Con una Biblia debajo del brazo. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vengo a predicar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es vida de salvación para quien no escucha. Dice San Juan capítulo 8, versículo 47, aleluya. El que es de Dios, la palabra de Dios se escucha, y si usted no la escucha es porque no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, amén, este hombre sí sabe. Entonces usted de una vez dice, ahí no está el diablo. No, mire tan bonito que habla. Además viene con la palabra de Dios. ¿Acaso nunca han leído cómo fue que el diablo tentó a Cristo? Mateo 4:4, que algún día ustedes lo puedan leer, no lo vamos a leer ahorita. ¿No se acuerdan que fue con la Biblia? Si eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Y Jesús le dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre. El diablo lo llevó arriba y le dijo, mira, tírate de ahí porque está escrito. Con la Biblia, agarró el diablo la Biblia. Y le dijo, está escrito, tírate de ahí porque está escrito que Dios mandará a sus ángeles. También está escrito. ¿No tentarás al Señor tu Dios? O sea, el diablo con la Biblia, a muérgano. ¿Cuándo iba a pensar un católico que alguien iba a llegar con la Biblia, llamándose cristiano evangélico, trabajando para el diablo? Nunca iban a imaginarse eso. ¿Y por qué el diablo lo hace y no dice que él es el diablo, sino que es un protestante o un pastor evangélico, un cristiano evangélico? Porque el diablo es padre de toda mentira. Porque él trabaja con la mentira. Él nunca va a decir la verdad. Siempre va a ser mentira. Entonces aquí yo le estoy mostrando qué es la reconciliación. ¿Otra vez? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ajá, ¿y qué significa reconciliar? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces Dios perdona porque, por medio de los hombres, porque nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? No tomar en cuenta a los hombres sus pecados. Y entonces San Pablo sigue diciendo. Y nos encargó a nosotros. Y nos encargó, vean, un encargo, una tarea. Le depositó, quiere que la misericordia de Dios no se acabe, se prolongue y llegue a todos. Y nos encargó a nosotros. La palabra de la reconciliación. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Significa que yo tengo que predicarle a la gente que Dios sí perdona los pecados por medio de un hombre.
y que nos trae ese perdón y nos da la reconciliación y ya no toma en cuenta los pecados. ¡A bárbaro! ¡A bárbaro! ¿Tenemos que aprovechar esa oportunidad? Sí, pongan cuidado lo que sigue. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y los protestantes dicen que es mentira, que Dios no tiene embajadores. Que eso es invento de los curas. Pero somos embajadores en nombre de Cristo. Claro, al perdonar los pecados, pues somos embajadores. Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, somos embajadores. Ahí está escrito. Siga. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Y cuando nosotros les explicamos las escrituras, es Dios mismo que les habla. Siga. Os rogamos en nombre de Cristo. A ver, ¿qué es lo que le vamos a rogar? Escuche, ¿qué es lo que le vamos a rogar? Que se metan a protestantes y no se confiesen y no reciban el sacramento de la reconciliación, o que se reconcilien con Cristo. Vamos a ver. Reconciliaos. No, te rogamos, le rogamos. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué es lo que le rogamos? Reconciliaos con Dios. No se metan a protestantes. Reconcíliense con Dios. Pero recuerden que Dios nos dio ese ministerio de la reconciliación. Sí hay que reconciliarse con Dios, pero por medio de un hombre. Porque Él nos dejó el ministerio de la reconciliación. Y nosotros le suplicamos, reconcíliense con Dios. Dejen de creerle a los mentirosos protestantes que vienen en nombre de Satanás. Pero ellos no dicen que vienen en nombre de Satanás. Ellos dicen que vienen en nombre de Cristo. Pero que vienen haciendo el trabajo de Satanás. Sigue. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces ya Cristo pagó por nuestro pecado, pero nos dejó el ministerio de la reconciliación para que todos gocemos del perdón de Dios. Escuche el capítulo 6, versículo 1. Así pues, aunque le duela a los protestantes, ¿otra vez? Así pues, aunque los protestantes no estén de acuerdo, ¿otra vez? Así pues, ustedes deben saberlo. Oiga, ¿qué somos los sacerdotes? Oigan. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos. ¿Qué somos? Como colaboradores suyos. Somos colaboradores de Dios. Porque estamos con el ministerio de la reconciliación, perdonando los pecados, colaborando con Dios para la salvación de las almas. Jesús, cuando le dio el ministerio de los apóstoles, le dijo: a quien ustedes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Eso se llama, somos colaboradores de Dios. Porque Él nos dio el ministerio de la reconciliación para el perdón de los pecados. Y cuando el sacerdote se sienta a confesar, está colaborando con Dios. Sigue. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Si eso es un regalo, si eso es una gracia, ¿por qué la vamos a tirar en un saco roto? ¿Por qué no vamos a meter a protestante y a decir, pues no me confieso como un hombre pecador igual que yo? Porque mi pastor dijo que no. Pero aquí Cristo dice que sí. Y que nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero el pastor dice que no. Eso es tirar la gracia en un saco roto. Otra vez, ¿cómo dice? Les ruego o les exhortamos. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no reciban en vano la gracia de Dios. Todos los protestantes reciben en vano la gracia de Dios. Dios le dio la gracia del perdón y a ellos no les importa. Yo no me confieso. Yo no me confieso en un hombre pecador, pero bueno, Cristo lo dejó. Pero a mí no me importa. Yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo. Estoy desperdiciando la gracia que Dios me dio. Ojalá que hoy, al escuchar este evangelio, esta palabra de Dios, ustedes y yo nos motivemos con toda la Iglesia Universal, a celebrar este año jubilar, donde la Iglesia nos presenta la opción de lo que es la indulgencia plenaria. ¿Y qué significa la indulgencia plenaria? Que Dios perdona por de ahí viene plenaria, plenamente nuestros pecados. Pero para eso tenemos que hacer una buena confesión. O sea que ningún cristiano debería quedarse en este año sin confesar sus pecados. Muy bien, lo dijo bien el niño. Nadie puede quedar.
Y todos tenemos que aprovechar de ese año jubilar. Y cuando comencemos nuestro pecado, Dios nos perdona y podemos entonces, como aquella gente, dar gloria a Dios, alabar y bendecir a Dios que le ha dado tal poder a los hombres. Papá Dios, te doy gracias por darnos la oportunidad de recibir el perdón de los pecados, por haberme llamado a ser sacerdote tuyo, ministro de la reconciliación, para ser colaborador tuyo en la reconciliación de los hombres contigo, para el perdón de los pecados. Qué regalo más grande. Hoy explotamos en alegría, en gozo. Nuestro corazón se alegra en júbilo por la reconciliación, por el perdón de los pecados. Porque no lleva cuenta de los delitos, Señor. Si llevara cuenta de los delitos, ¿quién podría resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Gracias por dejar a los sacerdotes en el mundo para ser tus colaboradores, para limpiar el alma de todo pecado. Amén. Amén.